capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Puestos en pie para leer la Santa Escritura. Así dice, hermanos, la palabra inspirada de nuestro Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales había 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadla al maestresala. Y se las llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es la palabra inspirada e inerrante de nuestro Señor. Podemos sentarnos, hermanos. Uno de los eventos, hermanos, a los cuales nos enfrentamos o con los cuales nos encontramos muy a menudo en la lectura de los evangelios, son los milagros. ¿No es verdad? Leemos los evangelios y encontramos milagro tras milagro de nuestro Señor. Los hechos de los apóstoles continúan con este movimiento. Esos fueron parte esencial, hermanos, del ministerio de nuestro Señor. Esto se profetizó en Isaías, que Él recibiría el Espíritu sin medida y que Él sanaría personas. Él haría grandes milagros a las naciones, a su pueblo. Pero, ¿qué son los milagros? Hermanos, los milagros son simplemente demostraciones de poder o cumplen una función más. Los milagros simplemente tienen el propósito de revelar poder, el propósito de asombrar a la gente. Juan nos deja muy en claro que los milagros no solo son portentos. Sí, hermanos, los milagros sí son demostraciones de poder, pero no son simplemente portentos, o sea, obras de gran poder, sino que representan realidades espirituales. En la ejecución de los milagros, Cristo no solo hacía el milagro como un fin en sí mismo, sino que usaba los milagros como medios para otro fin. O sea, los milagros, hermanos, funcionaban como símbolos de realidades espirituales. Los milagros funcionaban como símbolos de realidades espirituales. Ahora, si esto es verdad de Mateo, Marcos y Lucas, de Juan es mucho más claro. Por ejemplo, piénsalo de la siguiente manera. Cuando el Señor alimentó a los 5,000, lo vamos a ver en Juan 6, simplemente quería demostrar que Él tenía mucho poder para alimentar a la gente, tomando de poco y haciéndolo mucho.
¿O tenía el propósito de darnos un buena autoestima diciendo que lo poco Él lo puede usar mucho? ¿Han escuchado ese tipo de interpretaciones? Tú nada más tienes que poner lo poco y tus habilidades y Él las puede hacer mayores y más grandes. ¿Era ese el propósito? El mismo Evangelio de Juan, en la alimentación de los 5,000, dirige nuestras mentes más allá de la alimentación. Él dice que este milagro tenía el propósito de recordarnos y de hacernos saber que Cristo es el pan que descendió del cielo. El milagro era una señal de que Él era el cumplimiento del pan que descendió del cielo en el tiempo de Moisés, pero que Él no era un pan físico. Él satisfacía un hambre espiritual, una sed espiritual. La alimentación de los 5,000 inevitablemente nos lleva a ver el milagro como una señal, como una realidad espiritual, que Cristo es la más grande satisfacción de nuestras almas. Los 3 evangelios sinópticos narran muchos milagros y todos debemos buscar ese simbolismo redentor, o sea, que tipifica la redención. Pero Juan no narra muchos milagros. Juan narra algunos milagros, pero Juan tiene su mente gobernada no por la palabra milagro, sino por la palabra señal. Ve al versículo 11. Este principio de señales. Nota que no dice este principio de milagros. ¿Fue un milagro? Sí, fue un milagro. Él convirtió el agua en vino. Pero Él dice que este milagro es una señal. ¿Una señal de qué? De la gloria de Dios, de la redención de Cristo. Una señal del Mesías. Juan no está tan enfocado en mostrar los portentos, el poder de los milagros. Ahora, los otros evangelios sí hacen eso. No estoy negando que eso no es verdad. Lo que estoy diciendo es que su énfasis no está en la demostración de poder de los milagros. Está en lo que estos milagros señalan proféticamente. Noten esto. Los otros evangelios tienen milagros que simbolizan realidades espirituales. Juan tiene señales. Juan primeramente no tiene milagros, tiene señales. Señales que por medio de milagros son interpretadas. ¿Por qué decimos esto, hermanos? No solo por la clara expresión de Juan cuando dice este es el principio de señales, pero nota esto. Las palabras que se usan en los evangelios para hablar de milagros es la palabra griega dinamis. Se usa muchas veces y transmite la idea de poder. De hecho, de ahí viene nuestra palabra en español, dinamis, dinamita, poder, demostración de poder. Pero ni una vez es utilizada en el evangelio de Juan. Juan está preocupado porque nosotros veamos señales, más bien que nos enfoquemos en portentos. Hay otra palabra griega que se usa para hablar de milagros. Es la palabra griega terato, que quiere decir maravillas, maravillas. Y en todo el evangelio solo se usa una vez y no se usa de una forma positiva, de una forma negativa. Cuando el Señor está diciendo, esta generación solo me está buscando para ver señales y maravillas, terato, para ver portentos. No está utilizando en el buen sentido, sino está reprendiendo a la generación por eso. Así que Juan utiliza la palabra señales del griego semeión, que apunta a realidades espirituales. Ahora, Juan va a utilizar 6 milagros para representar estas señales. Noten esto, hermanos.
¿Cuántas señales hay en el Evangelio de Juan? Eso es debatido. Pero el consenso, que creo es el más apropiado, habla de 7 señales. Así que esto es una evidencia de que las señales no tienen el propósito principal de revelar portentos milagrosos, sino de apuntar verdades. ¿Por qué? De las 7 señales, 6 son milagros. Una no lo es. ¿Cuál es la señal que no lo es? Cuando el Señor dice que limpia el templo, cuando se mete al templo y lo limpia, dice que eso fue una señal. Pero ahí no hay ningún milagro. Sí hay un símbolo, pero no un milagro. Juan no está tan preocupado por hablar de los portentos milagrosos, sino que entendamos el aspecto simbólico de estos milagros. Estos milagros nos señalan verdades espirituales respecto a la persona de Cristo y respecto a la obra de Cristo. Ahora, ¿ignoraremos el poder que se revela en los milagros? No. Pero tampoco ignoraremos la señal simbólica del milagro. Esto nos deja ver entonces, hermanos, que Juan está construyendo su evangelio basado en la tradición del Antiguo Testamento. Juan no está haciendo un evangelio sin considerar el Antiguo Testamento. Él lo está haciendo acompañado de eso. Ellos no se ven como una revelación que está quitando la antigua. Ellos se ven como una revelación que está continuando con esa revelación, en una forma de cumplimiento. Y en el Antiguo Testamento debemos saber que hubo diferentes tipos de señales. ¿Hubo portentos y milagros? Sí, es lo que vamos a ver en Éxodo muy pronto. Cuando el Señor manda 10 plagas, abre el mar para que el pueblo pase, alimenta al pueblo sobrenaturalmente. Portentos, pero hubo otro tipo de señales. ¿Cuál? Isaías, en una ocasión, es llamado a quitar su ropa y andar descalzo como símbolo de lo que una nación recibiría de juicio de parte de Dios. El Antiguo Testamento tenía esos milagros y portentos que apuntaban hacia una realidad espiritual. Pero también el Evangelio de Juan, aunque tiene milagros, también tiene eventos en donde ningún milagro es ejecutado, pero apunta hacia una realidad espiritual. Ahora, hermanos, para confirmar esto en sus corazones y para que ahora que leamos el Evangelio de Juan en nuestras devociones privados, podamos buscar la señal de cada milagro, debemos ver que esto concuerda con el propósito del Evangelio de Juan. ¿Para qué se escribió Juan, hermanos? Lo hemos leído varias veces en Juan capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vean esto, dice Juan, ¿saben? Los libros no cabrían en este mundo si hubiéramos narrado todo lo que el Señor hizo. Pero yo he elegido solo 7. Bueno, hay otros milagros, pero particularmente hablando de las señales. Él está diciendo, yo he elegido estas para que apunten, para que ustedes puedan creer, para que se asombren del poder de Cristo, sí, pero para que su fe sea dirigida hacia la persona y obra de Cristo y no simplemente el milagro. Con esto quiero decir que si después de estar en Juan 6 y ver la alimentación de los 5,000 decimos, wow, cómo me hubiera gustado estar ahí y ver esa alimentación y probar la calidad del pan, me hubiera gustado estar ahí. Si después de leer el Evangelio de Juan y la alimentación y los otros milagros, lo único que deseamos es haber estado ahí, estamos perdiendo el enfoque del milagro.
porque ese milagro tiene el propósito de dirigir nuestra fe, no nuestros ojos, nuestra fe hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan 2, como dice el versículo 11, es el principio de estas señales. Es el principio de estas señales. ¿Y qué es una señal? Una señal es un símbolo, no necesariamente un milagro, pero es un símbolo público de Jesús, seleccionado explícitamente por Juan como un medio por el cual la gloria de Dios se revela en Cristo y así confirma quién es Cristo. Es un medio que Juan utiliza para revelarnos la gloria de Dios y así creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida eterna. Pero hermano, tú puedes decir, ok, entonces empezaré a hacer la lista de compras de mañana. En mi mente voy a escuchar y al mismo tiempo voy a recordar qué me falta en la despensa. Es verdad que deseo que el incrédulo venga a la fe en Cristo Jesús. Pero ¿para quién hizo estas señales? ¿En público? Sí. ¿Para que los incrédulos creyeran? Sí. Pero para que la fe de sus discípulos se fortaleciera. Para que la mirada de sus discípulos se clarificara. Para que sus discípulos entendieran, profundizaran, avanzaran en su entendimiento de quién es Jesús. Recuerden lo que dice el texto. Este fue el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Quiénes creyeron en él? Sus discípulos, los que ya estaban con él, los que estaban convencidos que él era el Mesías, que él era el Salvador. Esos que ya le estaban siguiendo, creyeron, se fortalecieron en su fe. Recuerden, hermanos, recuerden, como vimos la semana antepasada, ser discípulo de Cristo se fortalece uno por medio de comprender quién es Cristo. Y como en la ocasión pasada nuestro hermano Joseph predicó, que se embonó muy claramente. Nosotros hablamos del verdadero discipulado. El hermano Joseph habló de cómo nuestra pasión por Cristo, nuestra vida cristiana se mantiene encendiendo nuestras pasiones y afectos. Aquí está. Los discípulos de los discípulos de Cristo, contemplando una señal que hizo a los discípulos fortalecer su fe. Y es mi deseo que su fe y mi fe sean fortalecidas, hermanos, por medio de este texto, y que nuestra vida cristiana sea alentada a vivir en pasión y dedicación por medio de seguir comprendiendo quién es este Jesús de Nazaret. Así que Juan 2 es el principio de señales, y el principio de señales comienza en una boda. Juan capítulo 2, 1 al 11 es la iniciación. Y para hacer esto lo más claro posible, tenemos dos cosas que hacer. En primer lugar, debemos ver el contexto en el que el milagro se realizó. Y en segundo lugar, tenemos que entender el simbolismo de este milagro. O sea, la señal que Cristo quería que entendiéramos. Comencemos con el contexto del milagro. Dice en el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. La narrativa nos continúa hablando de días. Nos dice que al tercer día, si el cálculo es correcto, esto tuvo que haber sido al tercer día de que el Señor se encontró, que Natanael encontró al Señor, al tercer día de ese evento. Si esto es así, probablemente esto estaba ocurriendo el día séptimo de aquel evento. El día séptimo
¿De qué día, hermanos? ¿Cuándo empezamos a hablar de días? Capítulo 1, versículo 19. Perdón, capítulo 29. El siguiente día. O sea, el primer día es cuando Juan el Bautista se encuentra con la comitiva. El segundo día es cuando Juan declara que es el Cordero de Dios. Y ahí hay una traslape de días porque después le van a seguir. Después entonces de que Natanael se encuentra con el Señor, después de eso, de ese día, 3 días siguientes, ocurre esta boda. Entonces, este es el día séptimo. Esto es importante para nuestra aplicación de las señales. Importante. ¿Y qué tenemos en esta boda? Hay una boda. Al tercer día hay una boda. Pero hay un problema. Es lo que se nos narra en la boda. Un problema, una solución. Un problema, una solución. Lo que pasa es que la boda estaba necesitada de un elemento esencial para las bodas judías. En esta boda se encontraba la madre de Jesús, Jesús y sus discípulos. Esto implica, hermanos, que es muy probable que hayan sido parientes cercanos de María o de Natanael. Recuerden, ellos vivían en esas regiones. María vivía en Nazaret, Canaán estaba muy cerca, eran 2 poblaciones muy pequeñas y no solo eran poblaciones que se conocían, pero eran poblaciones que tenían parientes por doquier. Ahora, tenemos una luz de esto cuando vemos que María está involucrada en el conocimiento de que falta vino. O sea, parece que ella estaba en cierto involucramiento en esta boda. Ella conoce el problema, pero ¿cuál es el problema? Aquí está el gran problema. Versículo 3. Y faltando el vino. Faltando el vino. En nuestros días, hermanos, las bodas son eventos importantes, ¿no es verdad? Las bodas son eventos importantes. Pero comparado con la manera en la que los judíos veían la boda, esta era mucho mayor. Esta era mucho mayor. El hombre empezaba un desposorio que se realizaba por medio de un contrato formal. En este desposorio no se conocían, no se hacía ninguna consumación del matrimonio, pero se hacía un contrato para que el hombre fuera fiel a su palabra, fuera a preparar una casa y fuera a preparar todo lo concerniente a la boda. Tanto que cuando se cancelaba este contrato, tenía que haber un requerimiento legal, un divorcio. No se habían conocido, no se había consumado, pero era muy fuerte este compromiso. Entonces, este hombre ya había pasado 1 año preparando la boda. Y el propósito por el cual tardaba este desposorio era para que el hombre confirmara públicamente que tenía la capacidad de sustentar su propio hogar. O sea, debía preparar la casa porque a dónde metería a su mujer. Y además la boda, hermanos, era una manifestación pública, no solo de su poder económico, pero además de sus amistades. Mientras más grande era, más demostraba que este hombre estaba asegurado con sus compañeros. Tenía con quien apoyarse, estaba fuertemente respaldado. Así que mientras más grande, no nada más se enteraban de su boda, sino se confirmaba la seguridad de esta familia. Así que ya había pasado 1 año, ya estaba la boda y el hombre tenía la gran oportunidad de manifestar su poder. ¿Cómo? Con un banquete exquisito y con mucho vino. Ahora alguien puede pensar aquí, eso no es un problema. 5 horas, puedo dar suficiente refresco y aguas, las que quieran, y comida para que vean mi poder adquisitivo. Y es más, invito a muchos. El problema es que estas bodas no duraban 5 horas. No duraban 9 horas. No duraban
12 horas. Duraban 7 días. 7 días, 7 días donde el hombre tenía que estar proveyendo la suficiente comida y la suficiente bebida para atender a sus invitados. Así que al tercer día, si este era el día 7, hermanos, ya habían pasado algunos días. Y como sabemos que después ocurre la Pascua, esto tuvo que haber sido quizá al cuarto, quinto día, tercer día en que la boda había comenzado. Las bodas de las vírgenes en este tiempo comenzaba el día miércoles y de las viudas el día jueves. Así que ya había comenzado, ya había suplido comida, bebida, pero ahora había un gran problema. El vino se había acabado. Muy vergonzoso, no había vino. El vino era una parte esencial del pueblo de Israel, y más en una boda. De hecho, había rabís que decían, no hay alegría si no hay vino. Pero si esto era verdad de la vida diaria del pueblo de Israel, ¿cuánto más de una boda? ¿Por qué? Porque el propósito de una boda era invitar personas a que se regocijaran con esta nueva pareja, que se regocijaran. Así que la falta de vino era una tristeza aún para el humor y la actitud de la boda. Y aunque era vino diluido muchas veces con agua, ciertamente mantenía una consistencia que permitía la alegría moderada, la alegría sin caer en borrachera en estas bodas. Por eso se dice en el Salmo, el vino alegra el corazón del hombre. Así que días han pasado, pero ahora el vino se ha acabado. Eso iba a implicar una gran vergüenza para el hombre, para su familia. Aquí está, no puede proveer lo básico para su casa. Eso sería recordado por generaciones. Esto era una manifestación pública, esto era una humillación pública. Y no podía simplemente ir a traer refrescos a la tienda. No había vino. Esto quiere decir, sus finanzas no alcanzaron y no previeron correctamente para sustentar el vino en la casa. Entonces, viene María, dice en el versículo 3. Ahora no se da su nombre. Estamos utilizando el nombre de María por los otros evangelios sinópticos, pero no se da el nombre de María. Esto es importante, hermanos. Juan, de entre todos los detalles que va a dar, a veces omitirá algunos importantes, pero es que Juan da los detalles que tienen símbolo principal. Entonces se acerca María, la madre de Jesús, y le dice a Jesús, no tienen vino. Y el Señor le contesta a María. Jesús le dijo, mujer, estoy cambiando un poco el orden de las palabras, y creo que es mejor interpretación. Mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? Es más o menos literalmente como dice el texto griego. Mujer, ¿qué tienes tú que ver conmigo? ¿Cuál es nuestra relación? Esto es chocante. Ahora, algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, ha cambiado estas palabras. Y al menos, no la leí en español, pero al menos en inglés, la Nueva Versión Internacional lo dice, querida dama. Querida dama. Eso aligera la fuerza de las palabras, ¿no es verdad? Mujer. Pero hermanos, esa no es una correcta traducción. El texto griego literalmente quiere decir mujer. Ahora, no es una forma ofensiva de hablar, pero no es una forma común de hablar a su madre. ¿Por qué sabemos que no es una forma ofensiva? Porque esta misma palabra es la que se usa cuando Jesús está colgando en el madero y dice a Juan y a María, dice, mujer, he aquí tu hijo.
Está proveyendo. Pero entonces, ¿por qué le llama mujer? ¿Y por qué le dice cuál es nuestra relación? El Señor Jesús está diciendo a su madre: madre, aquí empiezo mi ministerio. Es cierto, he vivido 30 años contigo. Has cuidado de mí y he cuidado de ti. Para este tiempo, José es probable que ya había muerto y Jesús se había vuelto el protector, a ser el hombre mayor de la casa. Se había vuelto el protector, se había vuelto el cuidador de su madre, el proveedor. Sin embargo, las cosas estaban a punto de cambiar. Ya no le llama madre, le llama mujer. Y le dice cuál es nuestra relación, de manera que María entendiera que ahora él comenzaría a realizar para lo que fue llamado, para lo que nació. Mujer, debes comprender que soy tu Salvador. Sí. Gracias, María, gracias, pero soy tu Señor, pero soy tu Salvador. Es por eso que después tenemos al Señor diciendo, cuando lo están buscando sus hermanos y su madre, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Oh, es que Jesucristo estaba iniciando su ministerio como el Mesías, como el Salvador, como el Señor. Y María debía comprender la distinción que ahí ocurría. En otras palabras, María, es necesario obedecer la voluntad de mi Padre. María, lo que vas a experimentar a partir de ahora será mi obra, mi ministerio. Ya no seré más el niño que puedes estar mandando. Comprende, María, mujer, ¿cuál es nuestra relación? Ciertamente, Jesús fue el hijo obediente, el hijo tierno, el hijo proveedor. Pero ahora en los negocios de su padre le era necesario estar. Es interesante, este es el texto que ponen los católicos para hablar de la mediación de María, como se dice, la mediatrix, donde María es puesta como corredentora, donde se enseña que debes pedir a María para que ella obedezca a su hijo, cuando el texto enseña lo contrario. Cuando María está recibiendo un tipo de reprensión por su un tanto imprudencia, ¿qué esperaba María? María sabía que Él era el Mesías. María recibió revelación de un ángel. María ciertamente había escuchado lo que había pasado en el Jordán. Quizá había sido espectadora de lo que estaba pasando. No estaba muy lejos, era camino de 2 días lo que quedaba. Así que María sabía quién era Jesús. Y María, en un sentido, quería empujar quizá a su hijo para introducirlo en su labor mesiánica. Y María tenía la intención que la gloria del Señor se revelara. Pero noten esto, dice: ¿qué tienes tú que ver conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué hora? La hora, a través de todo el Evangelio de Juan, se refiere al momento de la crucifixión de Cristo y su resurrección. ¿Qué iba a dar ese momento? La más grande gloria al Señor. María está diciendo: comienza tu ministerio, revela tu gloria. Y Él dice: mi gloria no se manifestará aún en su esplendor. Mi gloria está reservada para la cruz y la resurrección. Este era el propósito. Esta es la corrección que Jesús hace a María. La reprende, refrenándola de su ímpetu para que su hijo revele su gloria, y dice: mi gloria será revelada, María, pero no aquí y no como tú crees. Ahora, sin embargo, hace un milagro. Hermanos, ¿cambió la mente del Señor Jesucristo por causa de su madre? No. ¿Qué tenemos un capítulo anterior?
tenemos el testimonio de Juan, que está aquí Jesús, que Él es el Mesías, que ha sido confirmado por el Espíritu. El bautismo ha pasado, los cielos se han abierto, la voz se ha escuchado, este es mi Hijo amado, el Espíritu se ha derramado sobre Él. ¿Qué es eso? El ministerio ya iba a empezar. No está diciendo a María, María, no voy a hacer milagros. Bueno, sí. No, lo que estaba diciendo, tu forma de concebir mi gloria no va aún a realizarse. Si verás esa gloria cuando veas al Hijo de Dios ser levantado de la tierra y resucitar al tercer día y ascender, pero no aún. Y aquí hay este patrón que encontraremos comúnmente a través de las Escrituras: petición, reprensión, fe y Cristo obrando. Y después dice, una vez Él le contesta de esa manera, dice: su madre a los que servían, haced todo lo que ellos dijeren. Ella sabía que su hijo era el Mesías. Ella sabía, ella confiaba en la promesa. Aunque no tenemos aquí una enseñanza de mediación, sí tenemos una enseñanza de una fe, de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es una que pone su fe en su Señor, que espera en el día de mañana, como enseña Pedro, que pone frente al día. Y María era una mujer virtuosa, era una mujer bendita. La escucharán muchos y le dirán bendita. Es verdad. Nosotros no rechazamos esa realidad. Fue una mujer virtuosa. Sin embargo, necesitaba un Salvador debido a su pecado. Pero su fe se manifiesta y dice a los sirvientes: hagan todo lo que Él os dijere. Haga todo lo que Él os dijere. Y aquí es donde comienza la solución. Hemos visto el problema, ahora vemos la solución. Se dice en el texto: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Noten, esto es información sumamente importante para entender la señal. En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, o sea, en estas tinajas cabían aproximadamente 540 litros, grande capacidad. Estas tinajas seguramente se utilizaban para los rituales de lavar las manos, lavar algunos utensilios, de manera que la boda comenzara. Las tinajas ya no estaban llenas, ya había pasado unos días en que esta boda había comenzado. Entonces, lo que tenemos es el Señor pidiendo a los sirvientes que llenen las tinajas. Y ahí es donde ocurre el milagro. Y ahí es donde ocurre la señal. Donde el agua se convierte en vino. Muchos escépticos han intentado interpretar esto, diciendo que el agua, debido a ciertas lluvias, podía tener propiedades que hiciera que el agua supiera a muy buen vino, o que había quedado impregnado un montón de falsedades. Pero el texto es claro: había agua en las tinajas, agua para la purificación, agua que se convirtió en vino. Solo el Creador. Vean esto, hermanos. Dijimos que que el prólogo es la base teológica de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron creadas. Está aquí Jesucristo, que tiene poder y control sobre la naturaleza para cambiar accidental y substancialmente agua a vino. Agua a vino. Y entonces, sacando el agua, se le lleva al maestresalas. Y este da aún una gran alabanza al novio y dice: este vino es tan exquisito que ciertamente mereces un reconocimiento público. Todos los otros novios lo que hacen primero es que te dan el mejor vino. ¿Por qué? Porque es cuando estás más consciente, quizá tus sentidos están plenamente, no tienes nada en la boca, así que
el sabor del vino es directo y puedes identificar. Así que para impresionar en las bodas, lo que hacían los novios era dar primero el buen vino y después sacar el más diluido, el más casi solo pintado. Pero dice, ciertamente el mejor vino dejó hasta el final. Hermanos, esto es una forma de manifestar la calidad del milagro. Nota esto: el Señor sanó a un ciego de nacimiento. El Señor hizo una alimentación de casi nada. El Señor hizo caminar a un hombre lisiado. El Señor transformó agua en el mejor vino. Aquí está nuestro Dios realizando esta obra milagrosa que confirma públicamente que Él es el Mesías esperado. Recuerden, ¿qué está pasando aquí? Está pasando lo que vimos en Juan 1, cuando dice a Natanael y a sus discípulos: de ahora veréis el cielo abierto y sobre el Hijo del Hombre los ángeles subir y bajar. De ahora veréis más grandes señales. Aquí está, hermanos. Aquí está. Los discípulos viendo esta transformación. Y noten, el maestresala no sabía de lo que había pasado. Solo los discípulos y algunos sirvientes, y ciertamente la madre del Señor. Así que este es el contexto histórico. Veamos brevemente, hermanos, la señal. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el principio de señales. Así que queda una pregunta por resolver. Una vez que el contexto histórico del milagro se ha explicado, la pregunta es: ¿qué simboliza este milagro? ¿Cuál es la señal? ¿Cuál es el sentido profético del milagro? ¿Cuál es la realidad espiritual? Esta señal, lo declaro antes de demostrarlo, esta señal tiene el propósito de mostrarnos que Cristo es el autor de una nueva creación. Cristo es el inaugurador de una nueva era. Permítanme explicarlo de la siguiente manera. Se dice que el séptimo día, el Evangelio no se toma tiempo para hablar de días solo cuando quiere que nuestras mentes estén claramente enfocadas. Ni siquiera dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Pero cuando habla de estos 3 días es para que nuestra mente se ponga en que lo que está ocurriendo en el séptimo día es una nueva creación. El Señor está haciendo las cosas nuevas. Él es el Mesías. Él tiene portentos, pero su obra es hacer todas las cosas nuevas. Noten esto, hermanos. En segundo lugar, la forma en que María nos da más luz. Ella dice: no hay vino. Como dice Gary Birch, un comentarista, dice: cuando no hay vino, no solo es un comentario de pánico, no es solo que está asustada. Juan está tomando estas palabras y dice: es una declaración teológica sobre el judaísmo de los días de nuestro Señor. ¿Qué representa el vino en el tiempo del Señor? Gozo, alegría. Dice que en esta boda de judíos no hay vino, no hay gozo, no hay vino, está estéril, está seco. El antiguo pacto, hermanos, no era malo. Y no podemos leer el salmista sin darnos cuenta que estaba lleno de gozo, ¿no es verdad, hermanos? Experimentaba un gozo, creo que muchas veces mayores que nosotros experimentamos. Pero la religión que había adquirido el judaísmo, en lo que se había tornado el judaísmo, era en una religión seca, fría, mandamientos fríos, un simple formalismo externo moral. Y María está diciendo: no hay vino, no hay gozo.
no hay gozo. Además, esto nos muestra que Cristo es el inaugurador de la nueva creación. Lo mismo que se nos enseña en Lucas. Ha llegado un nuevo vino que no puede ser mezclado con los odres antiguos. Este vino, esto que Cristo viene a inaugurar, es la mayor y más clara expresión de la nueva creación. Además, cuando el Señor le dice a María, mujer, no podemos interpretarlo, aparte de entenderlo, con su vínculo con Génesis. Cuando dice, tu mujer, a través de tu simiente mujer, se destruirá la simiente de la serpiente. María es vista y vinculada con aquella mujer que trajo destrucción, esta que traería al hijo de bendición para inaugurar una nueva creación. Además, vean todo el detalle del vino. Acompáñenme a Isaías 25 rápidamente. Isaías 25. Entonces nota esto. María dice a Jesús, no hay vino. Y esta es una señal de la condición estéril del corazón judío a causa de la corrupción de la verdadera religión. Entonces los profetas hablaron de un día donde Jehová tendría una gran celebración, donde habría gran cantidad de manjares y vino. Escuchen esto, Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Jehová, cuando restaurara a Israel, cuando se cumplieran estas profecías, lo haría a través de traer gozo al pueblo. Jesús está simbolizando a sus discípulos: yo soy el cumplimiento de aquel gozo del cual ustedes escucharon. ¿Escucharon a María? ¿Escucharon a María? No hay vino, no hay gozo. Han corrompido la verdadera religión, la han secado. Pero aquí estoy yo, inaugurando las promesas de mi Padre y trayendo vino. Hermanos, el vino era el símbolo de la inauguración de este cumplimiento. Oseas, Jeremías y Amós nos hablan de este símbolo del vino como aquel que trae gran gozo al pueblo del Señor. Como aquel que trae, hermanos, el gozo de la verdadera religión. El gozo de la verdadera religión. Jesús, por medio de esta señal, está señalando a sus discípulos públicamente que por medio de Él, el antiguo pacto estará llegando a su cumplimiento. Algo más, hermanos, y con esto cerramos y aplicamos. Hay 6 tinajas de piedra. Las 6 tinajas. ¿Por qué Juan se toma ese tiempo? ¿Por qué Juan se toma estos detalles? 6 tinajas en la mente judía es el número de estar incompleto. Y dice que son tinajas de piedra. Y se nos dice, ¿para qué eran, hermanos? ¿Para qué eran esas tinajas? Purificación. O sea, en todo su simbolismo, estas son tinajas que representan el antiguo pacto. Hermanos, ¿el antiguo pacto era malo? No. ¿Había gracia en el antiguo pacto? Sí. Pero ese antiguo pacto era temporal. Ese antiguo pacto era un gran Juan el Bautista que preparaba el camino del Señor. Es por eso, hermanos, que cuando Pablo en 1 de Corintios habla del pacto mosaico, dice que ha llegado el pacto de gloria y que comparado con el pacto de gloria y de gracia, el pacto mosaico debe ser llamado pacto de muerte. No porque no había gracia, no porque no había gozo, no porque no había bendición, sino porque comparado con esto es mucho mayor. Hermanos, nuevamente, el prólogo nos había anticipado esto, porque
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús, y gracia sobre gracia. Jesús les está diciendo, las cosas viejas han pasado, he aquí, todas haré yo nuevas. Hemos leído ese texto en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Es uno que nos ponen a memorizar muy pronto hoy en día. Y dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, Pablo tiene algo más que estar pensando en un cristiano. Todos pensamos, ok, Dios me hizo una nueva criatura. Eso es verdad, pero no es lo que dice, no es lo que está en la mente de Pablo en 2 Corintios 5. Pablo tiene esto en mente. Cristo es el inaugurador de la nueva creación. Y todo aquel que está dentro de esa nueva creación participa de una nueva. Participa en ser una nueva criatura. Tratando, hermanos, de aplicar esto. ¿Quién es Jesús? Es aquel que puede librarnos de las consecuencias de la antigua creación. ¿Qué fue la antigua creación? La que Adán trajo a destrucción. La antigua creación solo nos ha dejado juicio, perdición, tristeza, pecado, angustia, ira. Es lo único que la antigua creación ha dejado. Cristo debe ser visto en su oficio mesiánico como aquel que ha venido a rescatarnos. Hermanos, no hablamos de un Moisés libertador en Éxodo 13 hoy en la mañana. Esto es, hermanos, el mejor libertador que nos sacaría de un Egipto más horrendo que experimentaba Israel y nos introduciría. ¿Quieres entender el concepto difícil de nueva creación? Piensa en Éxodo. Ahí había unas condiciones de sufrimiento, de muerte, de esclavitud, de servidumbre. Y Moisés estaría introduciendo al pueblo a una nueva creación. Ok, Jesucristo es el inaugurador de una nueva creación. Él nos ha llevado, hermanos, Él ha inaugurado esa nueva creación. Y todo aquel que está dentro de esa nueva creación ya no sufre las consecuencias de la antigua y vieja creación. Todo aquel que se somete a su señorío. ¿Cómo hace esto? Ok, ha inaugurado una nueva creación. ¿Cómo hace esto? Este milagro nos enseña que esto no pasa simplemente con el tiempo. Jesús tuvo que convertir agua en vino para simbolizar a sus discípulos que la inauguración de la nueva creación solo se llevaría a cabo si el Dios hombre interviniera milagrosamente para transformar, para liberar, para rescatar, para salvar. Solo si Él actuaba, este pueblo sería liberado. De la misma manera que solo si Jehová se acordaba del pueblo, ellos podrían ser rescatados. De la misma manera, solo si Jesucristo, el Dios hombre, descendiera, podrían ser inaugurados e introducidos a esta Canaán. A esta Canaán de bendiciones materiales, de bendiciones físicas. Sí, algún día disfrutaremos de esas bendiciones físicas. Una vez el Señor venga y destruya este orden creado y lo renueve. Pero ahora mismo gozamos de esas bendiciones de Canaán, de esa herencia espiritual, de esa adopción como hijos. Israel vivía bajo esclavitud, fue libertado porque dijo: deja ir a mi hijo. Y el Señor lo libertó. Solo por medio de una intervención milagrosa de Jehová en la carne, el pueblo podría ser libertado. Solo en Él. ¿Quién es Jesús? Es en Él en el cual hay plenitud de vida. Recuerden, no hay vino. El mejor vino es creado por el Señor para simbolizar la plenitud de vida. ¿Dónde estás gastando tus fuerzas? ¿A qué estás entregando tu vida? ¿A qué estás entregando tu cuerpo? ¿Dónde estás echando tus pasiones? Te digo esto: tu corazón nunca quedará satisfecho hasta que te rindas a Él. Porque por Él fuimos creados y para Él fuimos creados. Solo en Él hay este gozo. Ve esta realidad, este vino gozo.
¿Puedes ver el amor del Padre al inaugurar una nueva creación en la faz de Cristo? ¿Puedes ver el poder del Padre, la misericordia del Padre, el amor del Padre en la faz de Cristo? Mira lo que dicen los discípulos, que después de que vieron este milagro, ellos vieron la gloria de Dios revelada en Él. Aquí hay una mejor gloria que la que Moisés poseía. Es una gloria que está naturalmente en Jesucristo. Ahora es muy interesante, y con esto termino. Este primer milagro ocurre en una boda. Una boda en donde al hombre le faltó provisión para proveer el gozo, la plenitud, la alegría. Una boda donde el vino faltó, hermanos. Pero algún día este inaugurador de una nueva creación hará una fiesta, hará un gozo, dará un gozo, hará unas bodas donde no faltará el vino, donde no faltará el gozo. Hermano, ¿somos llamados a ser discípulos de Cristo? ¿A poner nuestra vida en el reino celestial? ¿No es esto suficiente para encender nuestro corazón hacia este libertador, inaugurador de la nueva creación, este Dios hombre que ha inaugurado este nuevo reino y que todo aquel que se somete a Él puede gozar de Él? ¿No es eso para inflamar nuestros corazones y buscar, hermanos, que nuestra mente cada vez sea más fijada en este gran Salvador? Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y vieron su gloria los discípulos, y sus discípulos creyeron en Él. Hermano, espero que tu fe sea fortalecida al ver la persona de Cristo combinada con su obra en la obra de redención. Y amigo, a ti te digo, no hay perdón de tus pecados, aparte de que este Dios hombre decida darte el perdón. Todo juicio le ha sido dado a Él, y todo a quien a Él se somete puede otorgar perdón. Pero si tú sigues obstinado en tus pecados morirás.